Panama Jack. Bueno, lo primero que quería preguntarte es, yo no sé si tú estás de acuerdo con lo que estábamos elucubrando precisamente ayer cuando veíamos la película, que es, te has pasado a la comedia de enredo. ¿Tú la calificarías así, extraterrestre, comedia de enredo? Hay un proceso mucho más inocente del que parece, que se da cuando estás escribiendo el guión y la historia te va llevando por un rumbo y de repente encuentras tal personaje que necesitas en ese momento para que la historia avance, y de repente te das cuenta que necesitas al vecino, y de repente te das cuenta que necesitas una confusión relativa a un diagrama en la pared que después va a crecer y hasta llegar a otra situación disparatada, y luego ya cuando el guión está acabado te das cuenta de que es una comedia de enredo, pero no es una decisión a priori, no es una decisión formada, no es una norma que te autoimpones, ¿no? Yo nunca me levanto una mañana y digo, haré una comedia de enredo, sino que es la propia película, es la propia historia la que te va guiando. Y tú, cuando empezaste a escribir la historia, no sé si estarás de acuerdo conmigo, me imagino que te preocuparía bastante a qué tipo de mujer ibas a poner en el epicentro de todo, porque claro, en teoría todos gravitan en torno a ella. Claro, por un lado, para que eso tuviese sentido, ella tenía que ser un objeto de deseo que se pudiese identificar a distancia. En ese sentido, Michelle Jenner funciona a la perfección. Un objeto de deseo inmediato. Una chica que te enamora en 3 segundos y lo sabe que te enamora. Pero por otro lado, y es una cosa que me preocupaba mucho, no quería caer en el síndrome de tanta comedia romántica en la cual la mujer es serena, madura, templada, y luego los hombres que la rodean son los seres disparatados y mezquinos. Yo quería que ella también fuese mezquina, en cierta manera. Yo no quería que ella funcionase como una madre rodeada de chicos revoltosos. Quería que llegase un punto en la película en el que viésemos que ella está tan perdida como ellos. Porque yo creo que a veces esa tendencia que vemos a que las mujeres sean rectas y ecuánimes y los hombres revoltosos encierra un machismo disfrazado de feminismo. Y a mí me gusta que las mujeres en historias de este tipo sean cómplices de la situación, no que sean jueces ni trofeos al final del camino. Además, lo hemos dicho muchas veces, la comedia romántica es una trampa para la mujer, porque si te das cuenta, la mayor parte de las comedias románticas, desde La fiera de mi niña, se basan en que al final tiene que haber una pareja, un matrimonio, y que aquello forja una familia, y esa es la manera de realizarse de la mujer, porque si no parece que estaría como fuera de juego dentro de la sociedad, ¿no? Y tú has jugado justo a la contra de todo eso, o sea, tú le has hecho un ser libre que más o menos hace lo que le da la gana en las circunstancias menos apropiadas. Para mí lo más interesante era que el personaje de Michelle pegase bandazos y derrapara en direcciones que no nos esperamos, y que eso al final del día, como dicen los anglosajones, tuviese sentido, ¿no? Que al final entendamos cuál es el problema que tiene ella, cuál es el problema de todos los que la rodean. Dentro del desarrollo de la historia hay una cosa que me ha gustado mucho, y es cómo has trabajado con lo que se cuenta, con la elipsis, digamos. Es decir, que por una vez los personajes utilizan la palabra para que el espectador componga sus propias imágenes de lo que puede haber pasado y en qué proceso ha pasado. Entiendo que eso tiene una razón, evidentemente, de producción y demás, pero a mí me parece que tú le has sacado jugo desde el punto de vista también de humor y de construcción de la historia. Sí, hay una imagen que resume todo esto, que es cuando ellos solamente pueden ver la esquina del ovni desde el balcón de su casa, y lo máximo que puede hacer el personaje protagonista es colocar un corcho y dibujar el resto, ¿no? Para intentar imaginar cuál es la silueta total, una estupidez como una catedral, ¿no? Para mí ese es el espíritu de la película. Yo, cuando tengo poco presupuesto, entiendo que lo último que debería hacer sería plantear trucos que hagan parecer la película más cara o más cuantiosa de lo que es. Prefiero, con esos pocos elementos, hacer ilusionismo, ¿no? A mí me interesa, si buscamos la analogía entre el cine y la magia, a mí me interesa ese truco que es con una baraja y con 2 brazos remangados y todo delante de tus narices. Prefiero eso antes que hacer que un elefante atraviese la muralla china. Se me entiende más o menos, Sí, por lo demás. Digamos que los actores son el mejor efecto especial, ¿no? Sí, es fundamental. Sí. Hay algo que en una película de este tipo es evidente, y es que, en última instancia, cuando hablamos de un humor que no se fundamenta en los gags
o en los chistes, sino en las situaciones. Cuando hablamos de un humor que deriva de una situación en su conjunto, necesitamos que los actores sean los que cierren el círculo de la comedia, por decirlo así. De hecho, ayer estaba hablando con Raúl Cimas de todo esto y él me decía, yo es que leyendo el guión, incluso en el rodaje, no pensaba que algunas situaciones fuesen graciosas. Hay un humor en la situación que he descubierto luego en los pases con público. Y yo le decía a Cimas, es gracias a vosotros todo eso. Sí, eso ellos van creando también. No, lo que te iba a preguntar, ¿hasta qué punto ha habido, no digo improvisación, pero sí algún retoque, alguna sugerencia de algún actor diciendo, oye, pues yo esto creo que lo diría mejor por aquí o lo diría mejor de esta forma? In situ en el rodaje, creo que hoy por hoy no me puedo permitir dar un pie grande a la improvisación, porque la improvisación requiere tiempo, el tiempo requiere dinero y a veces no se puede, ¿no? Hay que rodar una cantidad de película al día y hay que ser muy precisos al respecto, y tampoco teníamos muchas semanas de rodaje. Pero lo que sí que hago es, una vez que tengo a todos los actores juntos en el local de ensayo y una vez que todos componen las secuencias, es cuando escribo una nueva versión de guión. La última versión de guión siempre se escribe después de los ensayos. Hay un montón de elementos que se aportan después. Por ejemplo, por ir a un caso concreto, tengo la secuencia de la cena, la única secuencia en la que están los 4 personajes. No es la única, pero es la única secuencia en la que están realmente los 4 personajes enfrentados a 4 bandas, ¿no? Que es una de las secuencias quizá más complicadas de la película. En el guión original solamente estaban los diálogos, pero luego cuando vas ensayando con ellos ves que hay un montón de gestos que se van añadiendo. Por ejemplo, el modo en que Julián reparte vino, ¿no? Es una cosa muy de persona que bebe más de la cuenta, vaciarse la copa y rellenar las copas de los demás, aunque los demás no hayan terminado su bebida, rellenar las copas de los demás para poder excusarte el rellenar la tuya entera de nuevo, una vez más, ¿no? Esa falsa generosidad. Te echo un culín más y así yo me puedo permitir rellenar la mía. Ese tipo de detalles mágicos solamente los percibes cuando están todos en una mesa y les miras embelesado y tomas notas. Sin contar el final, por supuesto. ¿Te planteaste varios finales? ¿O llegaste a rodar un par de finales? ¿O no grabaste uno? No se me ocurrió otra forma de acabar la película, ¿eh? No sé si es porque no me da para más. No sé si es porque no tengo cabeza ya para más, o que es la mejor forma de acabar la película. Nunca lo sabré. A lo mejor de repente me explicas cómo hubieses acabado tú la película y me tengo que joder pensando que es mejor, ¿sabes? No lo sé. Para mí era claro que la película tenía que acabar de esa manera en un momento dado, y por ejemplo para mí era necesario que la palabra extraterrestre se reservase para esa última secuencia. De alguna manera le vi el sentido en el momento. La película puede ser interpretada, ya sabes cómo somos los críticos. Claro, hombre, es con algún tipo de crítica, idea, opinión sobre lo que está pasando en la sociedad. Hombre, siempre es muy halagador que la película dé lugar a interpretaciones, porque todas son correctas. Quiero decir, la única interpretación que no es válida es la que pueda dar yo, porque al ser el autor, cualquier nota a pie de página que quiera añadir a la película va a empobrecer el acto de comunicación, ¿no? Es muy triste cuando vas a un museo y ves un cuadro y ves en la parte inferior una pequeña placa con la explicación de las intenciones del autor. Pues no me las digas, ya está la obra. Y si hacen falta la explicación de por qué el autor ha hecho esto y con qué intenciones, pues a lo mejor es que no hacía falta ver la propia pintura. Creo que las películas tienen que estar puras en ese sentido, y creo que tenemos que tener cuidado los directores a veces de sobreexplicar lo que estamos haciendo. A veces es imposible, a veces no puedes evitarlo, no te das cuenta de que estás desvelando claves, o no creo que el cine no creo que las películas sean jeroglíficos con solución. Yo creo que las películas son lo que son, y a partir de ahí cualquier proyección que tengan vosotros es mucho más enriquecedora que nada que pueda decir yo. ¿Qué buscabas cuando iniciaste el proyecto? Quiero decir, porque habías hecho los cronocrímenes. ¿Buscabas un cambio? ¿Buscabas hacer algo distinto? ¿Buscabas ponerte algún reto? Voy a confesar que llevo tiempo desarrollando la que sería la que hubiese sido mi segunda película, y espero que sea la tercera,
se llama Windows, y vuelve a ser un thriller laberíntico con mucho retorcimiento y con mucha vuelta de tuerca y con una geometría muy compleja entre los personajes, otra cosa de estas. Y sí que cuando vi que esta película iba a tardar en hacerse y que a lo mejor yo podía buscar la forma de hacer una película pequeña en medio, lo que tuve claro era que tenía que aprovechar esa pequeña libertad que había encontrado, esa pequeña grieta, para hacer una película que huyese por completo de todo eso. En Cronocrímenes, la trama aplasta al personaje. El personaje es una víctima absoluta de los acontecimientos que le rodean. Y en Extraterrestre, por el contrario, todo lo que sucede por culpa de los propios personajes. Son ellos los que lo generan todo. Y todo lo que sucede en la película es porque los personajes se lo están buscando. Y para mí es muy, muy, muy liberador hacer algo en lo que los personajes tienen más presencia que la trama, y dejar que los diálogos respiren y dejar que los personajes colisionen. En Cronocrímenes solamente había un personaje, que era el de Carra. Los demás seres que aparecen rodeándole son piezas de una trampa. No tienen la dimensión dramática necesaria para que entendamos que hay un personaje completo ahí. Mientras que los 4 personajes de Extraterrestre pues son como 4 bolas de billar chocando constantemente unas contra las otras. Y dentro de... Cuando estaba viendo la película, me acordé de la utilización que hacías de un tema concreto de Blondie en los Cronocrímenes, y me llamó la atención porque detecté cierta similitud a de la forma de trabajar con la música, de alguna forma, ¿no? ¿Tú te planteas eso o eso sale también de una forma involuntaria, instintiva? Hay algo... Yo respeto muchísimo la música en las películas, hasta el punto de que considero que hay que reservar parte del significado que tú le quieres dar a la película a la música, y darle cierta exclusividad a la música en lo que está contando. Lo voy a decir de un modo menos farragoso. Quiero que lo que cuente la música, a ser posible, no lo cuente las imágenes, que se complemente de alguna manera. Las películas que hizo Leone con Morricone, oyes una pieza, una melodía concreta asociada a un personaje, y más adelante, sin estar ese personaje, oímos esa melodía, y sin verle ya sabemos que está presente de alguna manera, ¿no? Vale, ese uso de la música y un modo más dialéctico, que no solamente enfático, para mí es lo deseable. A mí lo que no me gusta es que la música lo único que haga sea realzar las emociones que ya están per se en el montaje, en el guión. Esa utilización enfática acaba haciendo envejecer mucho más rápido la película, porque yo he visto grandes películas últimamente de John Ford, por ejemplo, y hay fragmentos de John Ford en que las imágenes son muy bellas, pero cuando te mete esa música que te sobrecarga emocionalmente, sí. Hoy en día eso yo se lo pongo a los chavales a los que les di clases de cine y demás, y les produce como un rechazo, ¿no? Porque es poco actual el estar machacando tanto algo que ya estás viendo, ¿no? Yo creo que la música del cine clásico padece... A ver, voy a decir una cosa que igual es una burrada, pero la música del cine clásico creo que padece la ansiedad de tener que transmitir emociones. Quizá... Voy a retomar un poco el pensamiento, ¿vale? Voy a decirlo bien. Creo que la música del cine clásico, y espero no decir una burrada, creo que es... Lo voy a conseguir. Sé que tengo fe en mí mismo. Vale. Voy a dar la vuelta al pensamiento para que no sea una frase tan farragosa. Creo que no hay que olvidar que el cine clásico estaba compuesto... A día de hoy... Perdonad. A día de hoy las películas ya saben que van a ser vistas una y otra vez. Mientras que el cine clásico... Y eso, por ejemplo, se ve en la música, no tenía esa intención de ser disfrutado más de una vez. A lo mejor John Ford, cuando hacía una película, pensaba que el espectador iba a verla solamente una vez en su vida. No era tan normal, algo tan asumido hoy en día como la revisión de la película, la exploración de la película una y otra vez. En aquel momento la película era un fragmento de tu tiempo que empezaba y acababa. Y yo creo que eso se nota en esa música, que intenta casi de un modo demasiado histriónico a veces impactarte y ahondar en los sentimientos que provoca la película. Igual estoy diciendo una burrada, pero creo que algo de eso hay.
por algo de eso hay cuando tú empiezas a ver una película clásica y las fanfarrias de arranque hoy en día ya serían inadmisibles, ¿no? Serían demasiado estridentes. Yo creo que en ese sentido, aunque los compositores clásicos ahí están, y están los inalcanzables, yo creo que en ese sentido hemos mejorado. Y yo creo, por ejemplo, hay músicos de cine que manejan lo tenue con mucha habilidad, como puede ser el caso de Howard Shore o Michael Giacchino. Saben ser tenues, saben ser suaves y no sin más acentuar los sentimientos que ya están en la propia película. Yo lo que nunca le pediría a un músico es, a veces pasa en Hollywood, es algo que me han contado, no lo sé por experiencia, pero a veces me han contado que el músico recibe la película, no tiene una relación directa con el director y sobreentiende que lo que tiene que hacer es seguir la pauta de lo que vean las escenas, ¿no? Sobreentiende que lo que tiene... ¿Vuelvo a empezar igual para...? Sí. No, sigue. Es algo que sé de oídas, no lo he comprobado directamente, pero parece ser que en Hollywood es habitual que el músico reciba la película acabada y que sin que haya ningún vínculo con el director, el músico entienda que bueno, que hay bloques que tiene que rellenar realzando, sin que se establezca ningún tipo de contradicción con la película, sin que se complemente la información que da la música respecto a lo que cuenta la película. En ese sentido, luego vemos películas como Drive, donde el uso de la banda sonora y las canciones es muy inteligente y muy activo y lleno de variantes y lleno de estrategias que van cambiando en todo momento. Hay veces en que la música parece más sarcástica que en otros momentos. Hay como un discurso que complementa la película, no es sin más un subrayado. Para mí eso es lo mínimo exigible a una música, a una película. Porque hay una pregunta que nadie me ha sabido contestar jamás, que es ¿por qué las películas tienen música? Porque podemos poner música, pero realmente... Yo te contestaría diciendo, ¿has visto The Artist? No he visto The Artist. Pues cuando la veas, acuérdate, yo creo que en The Artist la música sustituye a todo el diálogo. Y de hecho, si la película está consiguiendo agarrar a gente que no está nada habituada a ver un cine mudo y con intertítulos... Pero es un caso particular en el que, claro, no hay diálogo. Sí, pero viendo eso, yo creo que en un momento determinado la música casi que sustituye en muchos casos al diálogo. Y en todo caso es un mecanismo, una buena herramienta de generar emociones, ¿no? en los espectadores. Y eso yo creo que en Estados Unidos lo que ocurre es que han abusado de ello. Es decir, no han tenido ese trabajo que tú planteabas. Por ejemplo, hay algo que he hecho mucho en falta en las bandas sonoras, que es el uso del leitmotiv. El que salgas del cine tarareando una melodía. Es algo que, por ejemplo, hace muy bien Michael Giacchino. Lo que más me gusta del Star Trek J.J. Abrams es salir del cine y tarareando la melodía que suena incesantemente una y otra vez. He hecho en falta eso, porque creo que... Y estoy citando a Leone. Por ejemplo, Leone y todo el Spaghetti Western. Tú salías de ver las películas estas del oeste, muchas veces no te acordabas casi del argumento de los personajes, pero la música se te había pegado. Sí, o salir de ver La Jungla de Cristal y tararear el tan, ta, tan, tan de Silvestri, ¿no? Creo que es añadir una capa más a la película es mucho más interesante que sin más sube el volumen de los sentimientos que quiere transmitirla. Nos has hablado de un proyecto de Windows y eso es casi como echarnos el trozo de carne, ¿no? Entonces tenemos que morder. ¿Qué puedes contar de eso? ¿Tú crees que va a estar más cerca del área cronocrímenes o va a estar más cerca de otro tipo de cine, tipo de género? Está muy cerca del área cronocrímenes y de hecho, si en cronocrímenes tenemos un triángulo con 3 vértices que son el héroe, el monstruo y la chica, es como el triángulo elemental de, pongamos un género como el Guialo, ¿no? Tenemos a la chica, al psicópata enmascarado y al héroe. Y en cronocrímenes tenemos ese triángulo, lo que pasa es que después hay una vuelta de tuerca. En Windows volvemos a tener más o menos lo mismo, también volvemos a tener esa triangulación. Lo que pasa es que yo, vamos, me encantaría destriparoslo todo. Lo que pasa es que estamos ahora mismo en mitad del proceso y si mis productores se dan cuenta que voy por ahí largando, me ahorcan. Me ahorcan boca abajo si tal cosa se puede hacer, que creo que es imposible. ¿Fechas y cosas de estas hay o no? Estamos en ello ahora mismo. De hecho, queremos cerrar el casting y es algo que puede suceder. La firma final es algo que puede suceder de aquí a 2 horas o de aquí a 3 meses. Es una agonía. ¿Cómo está el tema ahora mismo en España para mover un proyecto
Y además un proyecto que en principio, por lo que nos has comentado, pues bueno, es ambicioso, es decir, no es una película pequeña, ¿no? Es una película... No hay películas pequeñas. ¿Eh? Que yo creo que no hay películas pequeñas, porque... No, en realidad no las hay. Esta debe haber sido muy compleja desde el punto de vista de dirección de actores... Hay películas baratas, pero no pequeñas. Una película, por mucha prisa que te des y por muy ágil que seas, una película te quita 2-3 años de tu vida. Desde que empiezas a concebir la historia hasta que la ves en una sala con público de verdad, no hablo de técnicos, no hablo de prensa, un público de verdad. Creo que ese es el momento en que la película nace. Hasta ese momento ha estado en fase embrionaria. Te quita un bocado de tu vida importante. Esa es la razón por la que a veces después a los directores nos cuesta racionalizar las reacciones que genera la película. Yo creo que hay que saber relativizar las críticas buenas, las malas, pero es un aprendizaje lento porque una película ha comido 90 minutos de la vida del espectador, pero 3 años de tu vida. A veces te cuesta templar todo eso, pero bueno, se templa, se consigue, al final se lleva con entereza. No, es verdad lo que dices, no hay película pequeña, hay películas baratas, pero baratas en comparación con qué, pues baratas en comparación con películas caras, pero una película barata siempre es mucho dinero, es lo que más desprecio del cine, que sea tan caro. Me parece algo terrible que... Y va a seguir siendo igual de caro, ¿no? ¿Tú crees? No se va a abaratar ni por temas técnicos, como soñaba Coppola cuando decía que de repente, cuando decía Corazonada, y decía que una niña de no sé si eran 11 o 13 años podría contar historias y todo esto. Se va a abaratar, pero nunca tanto como... Nunca hasta los extremos que a veces se han imaginado. Haremos cine con 4 perras. Cuando a veces se tiene desde un pensamiento poco sólido, parece que el cine en lo que se gasta dinero es en efectos especiales, en decorados, en lo que ves en pantalla. Pero donde realmente va el dinero del cine es en lo que se puede comprobar una vez que la película acaba y ves la lista de créditos. ¿Ves todos esos nombres? Pues esas personas son sueldos. Claro, y todo el mundo cobra, y cobra desde el conductor hasta el que lleva el corchopán de un lado para otro, hasta el que recoge los cables, todo el mundo cobra. Y a ese va el cine, y yo creo que la gente va a ser necesaria siempre. Yo creo que no vamos a quitarnos eso de encima, y creo que ha de ser así. Además, creo que el cine hay algo que termina de embellecer el proceso de un rodaje, y es que es un colectivo. Eso sí, una vez que es un colectivo, prefiero que sea un colectivo pequeño. A mí me gusta conocer a todo el mundo que está en la película. Me gusta que el rodaje sea pequeño y poder conocer a todo el mundo y llamarles por su nombre, porque me gusta la sensación de comunidad que se crea en un buen rodaje. Hombre, también te confieso que no me queda otra. Digo que me gustan los rodajes pequeños, pero tengo que agachar la cabeza y reconocer que es que tampoco he tenido un rodaje grande, ¿no? O sea, que a lo mejor... Tienes tu estilo de trabajar. Ya. Tu estilo yo creo que requiere que estés muy metido y muy cerca, ¿no?, de lo que se está haciendo. Sí, a lo mejor de repente me dan un pastizábal inmenso y hago una película faraónica y me doy cuenta de que lo que me gusta es mandar desde un trono. Yo qué sé, no sé, lo dudo, pero nunca sabes. A lo mejor, tarde o temprano, pues a lo mejor tengo la oportunidad de hacer una gran producción y ahí descubro que soy un completo inútil para manejarme más allá de los 4 palos míos habituales. ¿Y qué piensas, ya para ir terminando, de las redes sociales, de YouTube, de Internet en general? ¿Cómo ha cambiado todo eso de cara a vuestro trabajo a la hora de mover la película, de presentar la película y de alguna manera, y no estoy hablando de la piratería, que ese es otro tema completamente distinto, sino de cómo las películas pueden llegar a ser prematuramente destripadas, ¿no? En un tráiler? Yo recuerdo ahora uno que hemos estado hablando mucho, que es el tráiler precisamente del Caballero Oscuro de la Nueva de Banda. Sí. Y ahí tú ves el tráiler y te meten una serie de escenas que dices, caramba, con lo que ha tenido que costar hacer esto y lo impresionante que resulta, me lo he comido en una pantallita así, pequeñita, en fin, en vez de verlo en grande y descubrirlo en ese claro. momento, ¿no? ¿Cómo se lleva eso? Hay un mito respecto a lo que... perdón, vuelvo a empezar. Hay un mito muy extendido en torno a lo que llegan a destripar los trailers de cada película.
Y es que se suele decir que los trailers de ahora destripan mucho la película, no como los de antes, pero sin embargo tú te pillas los DVDs de una película de John Ford, volvemos a mencionar a John Ford, de Alfred Hitchcock, de Raoul Walsh, de Robert Aldrich, ves el tráiler y te cuenta toda la película. ¿Cuál es la diferencia? Que tú veías el tráiler en una sala de cine y no retenías toda la información y volvías a casa con la sensación de haber visto una amalgama de imágenes. Sin embargo ahora a lo mejor el tráiler no destripa tanto o destripa lo mismo, pero lo ves una y otra vez, con lo cual puedes examinar punto por punto cada fotograma, ¿no? Hay un amigo que me gusta mucho como escribe, Noel Ceballos, que tiene en su blog una sección muy divertida que es análisis de trailers. Y claro, hay un momento en que ya el análisis es ya tan concienzudo que ya es autoparódico. Pero sí, a mí realmente yo creo que a veces hablamos mucho de este tema y le damos una importancia a las redes sociales, yo creo que desmedida. Las redes sociales es una herramienta que puede estar bien utilizada, mal utilizada, y a fin de cuentas las películas siguen siendo películas. Que haya espectadores que decidan saber más de la cuenta, mientras sea su propia libertad y sea su propia elección, pues me parece bien. Mientras respeten las ansias de otro espectador de no enterarse de nada, perfecto. Ahí yo creo que lo que impera es la libre elección del consumidor. Bueno, ahora sí, dos últimas preguntas. Una es simplemente que me comentes qué serie te tiene enganchado o qué película has visto últimamente. Se lo he preguntado a Michelle también, que tiene más o menos encantado con el cine. ¿Qué serie y qué película? ¿Qué serie y qué película? Pues es que tengo un problema con las series y es que no estoy al día. Yo disfruto de muchas series, pero no participo de esta ansiedad por ver cada capítulo la misma semana en la que sale. Y en ese sentido pues estoy descubriendo ahora Sherlock, sin ir más lejos, el Sherlock de Moffat y Gatiss, que es esta serie maravillosa. Bueno, ¿hasta qué punto llamarla serie cuando en realidad una temporada son 3 largometrajes que tienen densidad de largometraje y que tienen... La primera temporada. He visto 2 capítulos de la primera temporada. Pues en la segunda, el primer capítulo de la segunda lo vi yo ayer y es impresionante. Sí. Yo creo que te va a gustar bastante también por el tipo, la forma en la que está hecha y tal, cómo está contada la historia. Es Qué maravilla. Muy interesante para, sobre todo para cineastas y gente que trabaja en este tema. Bueno, y ahora pues, no sé, mándale un mensaje a los lectores de la revista para que de alguna manera tengan un interés más especial por ver qué se van a encontrar en tu película. ¿O qué te gustaría que encontraran? ¿Cómo? ¿Hay alguna fórmula para dirigirme a ellos? No, forma? simplemente con toda tranquilidad. ¿Qué les dirías para meterles en el cine? Amigos, bueno, así, ¿no? Amigos de la revista Acción, soy Nacho Vigalondo, director de la película Extraterrestre. ¿Cómo os puedo convencer de que queráis ver esta película? Pues bien, en esta película, por primera vez, Carlos Areces no enseña el culo. Espero que no os parezca poco porque nos ha costado mucho. Ha sido muy difícil domar a Areces y conseguir que ningún fotograma se le vea el hojaldre.